Bueno, pues muy buenas tardes. La verdad que es un gusto enorme y un placer inmenso poder reiniciar, retomar este camino, ¿no? Y casi podríamos decir como Fray Luis de León, como decíamos ayer, olvidando o trascendiendo quizás mejor este tiempo en que nos hemos visto tan condicionados en todos los sentidos. Aún seguimos en esa dinámica, pero al menos ya vemos un horizonte, ya respiramos, ya nos podemos encontrar y hoy podemos retomar este camino de la Casa de la Poesía, que como todas las actividades pues han estado un poco limitadas y reducidas a ese espacio cibernético que un poco ha sido también nuestro hogar durante estos meses. Pero queremos volver a la vida, a lo concreto, al encuentro, a la relación, a la presencia, y hacer esto pues no cabe duda de que es una gran dicha. Y contar para esto con la presencia de Asunción, que ha querido escaparse de Salamanca para compartir con nosotros pues este último poemario que ha editado, pues es también de agradecer. Y por supuesto agradeceros a todos vuestra presencia. Es un gusto realmente volver a vernos las caras, encontrarnos, compartir y disfrutar, porque al fin y al cabo la Casa de la Poesía es un espacio para disfrutar de lo hermoso, de lo grande, de la vida, de la palabra, de la estética, de esa belleza que nos acompaña siempre a pesar de todo y de la cual pues también queremos gozar en esta tarde. Así que muy bienvenidos. Gracias María Ángeles por reactivar la Casa de la Poesía y te dejo a ti la palabra. Bueno, yo creo que las gracias con mayúsculas son para Asunción Escribano. O sea, cuando en medio de ya terminando un poco en los tiempos más duros de la pandemia, hablamos y hablamos de la posibilidad de que viniera a presentar su último poemario, yo vi como una pequeña puerta a la esperanza, ¿no? El poder reunirnos, el poder oír su palabra poética, el poder reactivar un poco todo, ¿no? Porque todos somos conscientes, ¿no? de lo que supone la poesía en nuestras vidas. Eh, Estas palabras que están llenas de vida, llenas de vitalidad, que nos abren panoramas interiores, que nos hacen vivir y que nos hacen recrear muchas veces todo nuestro propio ser. Durante este tiempo de confinamiento y de cerrazón, pues ha habido mucho tiempo para el silencio. Un momento duro porque nos hemos visto privados del contacto social y del contacto familiar, pero también ha sido un momento pues bastante bueno para todo el tema de buscar el silencio interior, para buscar los caminos de la recreación y también para dejar a la poesía que viviera dentro de nosotros, la lectura tranquila de otros poetas y el ir poco a poco escribiendo y dejando la creación poética como parte de nuestra vida. Yo creo personalmente que no es que las personas busquemos la poesía en nuestra vida. Creo que la poesía nos ha encontrado a nosotros, se nos ha saltado en nuestra vida, ha entrado dentro de nosotros, sí. Y nosotros ahí tenemos que seguirla, ¿no? Es un poco como una especie de ave libre, ¿no? Que está dentro de nosotros, leyendo las palabras de poetas con los que conectamos, que de repente hacemos nuestras sus palabras y decimos, eso lo podría haber dicho yo, eso mismo lo siento yo, ¿no? Y por otra parte, el poder dar un paso más y escribir también nosotros, aquello que tenemos que escribir, que al final es nuestra vida y nuestra existencia. Eh, en todo este panorama, pues la poesía siempre nos abre estas puertas de esperanza. Y hoy, desde luego, la posibilidad de oír a una poeta como Asunción Escribano, pues me parece pues un regalo de la época final de COVID, esperemos que sea la época final de COVID, y de abrir una nueva etapa. Parece que el primer acto poético de este curso pues es justamente el último, ¿no? Pero al final lo hacemos con un broche de oro. Bueno, todos los que leemos y conocemos a Ascensión, pues la valoramos en lo que realmente es, ¿no? Una poeta muy especial, una poeta que yo la voy a definir con una serie de objetivos y de ideas, ¿no? Que me parten de mi propio análisis y de mi propia vivencia con su poesía,
Creo que es una poeta muy delicada, que habla de las cosas sutiles de la vida, que al final son las más importantes, ¿no? Aquellas que nos dan un vuelco al corazón, aquellos matices sobre las cosas. Además, una gran conocedora de las palabras y de la palabra poética. Bueno, ella es catedrática de literatura, es una gran conocedora de la palabra y, por tanto, del poder de la palabra poética como rayo de luz y de esperanza en la vida de los lectores, y también la palabra como método de comunicación, ya que ella también tiene labores en este ámbito, ¿no? Como profesora, también relacionada con la palabra y el periodismo. Unos versos que son realmente vividos, que tienen que ver con su propia vida y que son testigos, por tanto, de las veredas por las que ella ha ido y por las que ella va. Y que, por tanto, cuando lo lees te provoca una grandísima gratitud, es decir, nos estás regalando, Asunción, parte muy bonita de tu vida, con gran generosidad y gran belleza. A la vez es una poeta rotunda, una poeta que tiene una voz clara, nítida, que dice las cosas de manera muy, muy profunda, ¿no? Muy emotiva. Cuando estaba pensando qué plantas traer o flores para la decoración, pues me he ido a las gardenias, ¿no? Porque creo que, permitirme un poco el símil, creo que viene un poco a mostrar lo que es realmente Ascensión. Es decir, es brillante, ¿no? Es una poesía llena de personalidad. Es una poesía llena de fuerza, de vitalidad, como se ve y a la vez está llena de ese perfume, ¿no? de esta poesía. Bueno, sencillamente para los que no la conocen voy a decir dos cosas un poco de aunque son muchas las que habría que decir, para ya dejarla a ella hablar. Bueno, Asunción Escribano es de Salamanca, donde vive y donde salmantina de corazón, catedrática de Lengua y Literatura Españolas y sus relaciones con los medios de comunicación social, con la publicidad, con la adaptación literaria a formatos audiovisuales, con la creatividad y con la escritura literaria. Es miembro del Instituto de Estudios Medievales, Renacentistas y de Humanidades Digitales de la Universidad de Salamanca. Forma parte de ELECTRA, que es Grupo de Investigación sobre Lectura, Edición Digital, Transferencia y Evaluación de Información Científica de la Universidad de Salamanca. Doctora en Lengua Española por la Universidad de Salamanca, con la tesis Usos periodísticos de la lengua, los títulos en la prensa. Licenciada en Filología Hispánica y en Ciencias de la Información por la Universidad de Salamanca. Y en el ámbito poético, pues es una gran poeta muy reconocida, muy valorada y muy leída, que ha tenido grandes premios como el premio Fray Luis de León de poesía por su poemario Acorde. También ha tenido el premio Juan de Baños el 2004 por su poemario Metamorfosis. Bueno, está también muy relacionada no solo con Fray Luis de León, sino también con San Juan de la Cruz, ¿no? Al ser juglar de Fontiveros, ¿no? Que es uno de los grandísimos títulos que tienes, ¿no? Y bueno, pues tiene un gran número de poemarios, La disolución, Hebra y sutura, una antología poética que se llaman con el precioso nombre de Solo me acarician alas, Los salmos de la lluvia, que es el libro por el que la conocimos hace un tiempo y que disfrutamos tanto de su presentación y de su lectura. Y bueno, el libro que hoy nos viene a presentar, que es El canto bajo el hielo. Bueno, yo creo que vamos a quedarnos con las palabras de Ascensión y a disfrutar con toda su poesía y su poética. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me vais a permitir que me quite la mascarilla. Estoy suficientemente lejos de todos para que mantengamos la distancia, pero es que no puedo hablar de poesía, no puedo hablar de palabras con la boca tapada. Es casi una incoherencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir a acompañarme, a acompañarnos. Muchísimas gracias al Centro de la Mística, a la Universidad de la Mística, que es como mi casa, mi segundo hogar. Siempre me encuentro aquí comodísima. Muchísimas gracias a mi amiga María Ángeles, que es la que siempre hace de mediadora para que me acerque aquí. Es la segunda vez que vengo a presentar un libro, la tercera vez que vengo al centro y siempre me he encontrado realmente como en familia. Tengo de formación profesional después de este año de dar clases a través de las cámaras y no he podido evitar hacer un PowerPoint para proyectároslo.
tiene que ver, yo creo, con un vicio que se me ha quedado después de este año, pero no solo, vais a entender por qué lo he hecho. Hablando del libro. El libro se titula El canto bajo el hielo. El título tiene que ver con lo que creo que es la palabra, y creo que este año nos lo ha demostrado. Poder cantar cuando hace mucho frío, cuando se ha congelado todo, la palabra es la canción, es lo que deshiela ese frío. Luego os pondré una diapositiva y os diré de dónde viene, dónde me inspiré. Bueno, este es el libro, El canto bajo el hielo. A ver cómo se pasa aquí, hasta que me haga con... Bien, en la parte de atrás del libro recojo estas palabras, que es un poco la postura, mi postura vital, lo que yo creo que es la poesía. Canto bajo el hielo, aquí como a los alumnos os he subrayado. Esto es de formación profesional, perdonadme. Esto es... Pero me parecía, es mucho texto y me parecía importante que fuerais a lo esencial. Primero, las palabras como modo de transformación de la realidad. Creo profundísimamente en esto. Creo que podemos cambiar las cosas mediante la palabra. Y creo que la poesía no solo no es la única forma de cambiar la realidad con las palabras, pero es una de las más potentes y de las más hermosas, a pesar de que digan que hay poca gente que lee poesía. No es verdad. La gente joven lee mucha poesía. Y la poesía no es solo escribir un libro, la poesía es mucho más. Ahora mismo tenemos aquí unas flores de una poeta de lo icónico, no solo de la literatura. Es que hay poesía en la iconicidad, en los jardines, hay poesía en los espacios sagrados, hay poesía en las flores, hay mucha poesía en el mundo. La poesía transforma la realidad. La belleza es la manera para mí más verdadera de transformación de la realidad. Es una manera creativa de obstinarse contra que las cosas son como son. Las cosas no son como son, las cosas son como las hacemos, y en ese sentido es una forma de obstinación. Es la fe en esa tríada que cruza la historia del pensamiento, que son los trascendentales y que se anudan en todas las cosas buenas del mundo, la belleza, la verdad y el bien, que hablan de la claridad. ¿Veis cómo, a pesar de que tenga deformación, voy a lo esencial? Y es una forma de diálogo. Hoy estoy esta tarde dialogando con vosotros. El poemario es un diálogo. Antes me presentaba María Ángeles como profesora, doy clase de literatura y de lengua en una facultad de comunicación. Soy periodista también, además de filóloga, y el libro nace de la suma de esas dos miradas. Es un diálogo de textos periodísticos transformados en textos poéticos. Cada uno de los poemas ha surgido de una lectura de un texto periodístico distinto. ¿Y qué es un texto periodístico distinto? Pues no todos los que hablan de cosas terribles. Ahora parece que solo hay un tema, la pandemia. Pero hay mucha más vida que la pandemia. La vida continúa. Bueno, veréis que textos me fueron inspirando, textos literarios, textos poéticos. Y finalmente, el canto bajo el hielo tiene una idea debajo, y es algo que para mí es fundamental, y es la esperanza permanente como manera de vivir la vida, una manera esperanzada de ver la realidad. Esta es una poética que escribí hace muchísimos años en uno de mis primeros libros. Ya entonces, yo creo que intuitivamente... ¡Ay, se me ha ido! Esperad, porque esto, voy a hacerlo en vez de con esto, que lo manejo mejor. La palabra como un ciervo de agua, evidentemente ahí está San Juan de la Cruz rondando, como un pecho blanco, y aquí también está, quedéme y olvidéme, el rostro reclinado sobre el amado, como un pecho blanco en que anidar el cansancio infinito de las alas, porque en sus aves no tiene nombre la tristeza. Esta poética la escribí hace muchísimos años en uno de mis primeros libros, y casi siempre empiezo mis libros con una poética. La primera poética con la que empiezo este libro se titula La criatura verbal. Es mucho más larga, han cambiado lecturas, han cambiado, pues seguramente muchas cosas me han cambiado, pero se mantiene la misma mirada que entonces. La criatura verbal toma su título de un poema de Juan Antonio González Iglesias. Juan Antonio González Iglesias es un catedrático de la Universidad de Salamanca, es un poeta enorme
grandísimo, y cuando hacía la introducción a un libro de una compañera, decía él, pero un poema es una criatura verbal hecha de maravillas. Y me pareció una cosa tan bonita. Primero por lo vivo, criatura, y segundo por el concepto de maravillas, porque al final creo que en la poesía, en el poema, se juntan muchas maravillas. Y entonces mi poética, os la voy a leer, se hizo o la pensé a partir de la idea de que los que somos muy pesados analizamos la poesía, al final hablamos de constructos poéticos, que es una palabra terrible cuando hacemos análisis en las clases, hablar de artefactos, constructos, explicamos los ritmos como si fueran cuadriculados, cuando en realidad quien escribe la poesía le nace como una respiración. Y el ritmo lo llevamos dentro, respiramos relajadamente al ritmo de las olas del mar, nuestro corazón golpea a un ritmo cotidiano, es decir, no necesitamos saber cuáles son los ritmos, pero los profesores de literatura somos pesadísimos y los enseñamos. Y estoy yo como profesora y luego estoy yo como poeta, lo que yo he leído y lo que yo he aprendido de los poetas de los que he leído. Y están un montón de versos salpicados que no cito las fuentes, la última parte del poema, pero son mis lecturas. Ahí está, antes hablábamos de Valente, ahí está Colina, está José Luis Puerto, ahí hay muchos, está Borges, está Juan Antonio González Iglesias, está mucha gente que yo he leído y que para mí son esa maravilla. Como lo tenéis, lo podéis ir leyendo mientras yo lo leo. Pero un poema es una criatura verbal hecha de maravillas. Juan Antonio González Iglesias. Los eruditos hablan de artefacto cuando estudian las líneas del poema en su asiduo gesto de inventario. Nombran sus engranajes previsibles cual mecanismos estrictos de un reloj, donde embridar su furia desatada. Explican que en ellos se acomodan las piezas del mecano de la lengua como un riego previsto exactamente en el mismo minuto cada día. Escriben sobre sílabas pautadas, ritmos computados con metrónomo. Yo prefiero el nombre desvelado del poeta que ha penetrado en la fronda, luminosa en desvarío, criatura, que comprende la vida y el aliento. Su corazón de lluvia está repleto de arterias, de llamas que conjugan la suma insensata de contrarios. Paradoja, la llaman los expertos, sin poder concebir lo incomprensible. Pero a mí me gusta imaginar que es el fulgor de la ebriedad destilada por locos y por sabios que asisten a la unión entre las cosas cual pájaros radiantes ya sin jaula. Palabras que hacen de todo lo que existe firme nudo que disuelve los ojos del lector en catarata. No hay otra manera de ascender sino a lomos del poema y contemplar el mundo desde lo alto de su cumbre. Solo puedo pensar la maravilla como el lugar de partida y de llegada del fanal milagroso de los versos. Y puestos a escoger entre prodigios, elijo aquellos atardeceres lentos, sus turbios arrabales y desdichas, que hicieron de la vida del porteño un abrazo de húmedos zaguanes e infinitas auroras y ponientes. También las azucenas en la noche, donde reclinar cansancio y miedo como hizo ardiente el carmelita. Los ojos verdes de la de Nevares donde se podía oír batir el mar. Las cancelas del cielo de Tarquinia con su sueño de potros y cervatos. La ceniza que alzada ante la luz es proclamada a modo de esperanza. La gravitación quieta de horizontes, la risa confundida con la fuente, las pequeñas cosas en pañuelos, la libertad de estar presa en tu nombre. Preciosa y su sonata, hecha de luna, el don que no se halla entre las cosas, la búsqueda exacta de lo que eres, el aullido interminable del vivir, el fruto que resumen ya del árbol. Los hombres que con luz van más deprisa, la vida que canta y se entrecruza la noche tras el sol tan de repente, el cansancio de ser y de haber sido, el taxi y el amor conjuntamente. Las espinas que no son tan pequeñas y tantos, que no son artilugios, sino habla en amor con quien escucha. No sabría definir qué es un poema,
pero en ellos resguardo yo mi vida del tiempo del mundo y su tristeza como íntima hoguera frente al frío. Esa es mi poética, el resguardo, esa íntima hoguera frente al frío. Están todos los poetas, bueno, muchos de los poetas, no todos, está San Juan, por supuesto, hay mucho más, pero algunos de los significativos. Es la primera parte del poemario, la poética un poquito larga. La segunda parte del poemario es la mirada luminosa sobre la realidad. El poemario tiene 4 partes. Yo soy muy positiva, empecé a escribirlo, como escribo todos mis poemarios, bajo el síndrome de la sustancia milagrosa, o la sustancia de los milagros, y a mitad del poemario, la vida hizo que dejara de ser tan positiva temporalmente. Mi padre tenía una enfermedad bastante larga, muy complicada, fue una especie de mezcla de Alzheimer y de degeneración, deterioro corporal, una persona que había sido intelectualmente brillantísima y que siempre dijo que quería morir de cualquier cosa menos perder la cabeza, y perdió cabeza y cuerpo. Y la última etapa de su enfermedad fue durísima familiarmente. Y aquello me descolocó, y hay una tercera parte del poemario cuyos poemas no leeré porque no puedo leerlos todavía, dedicados a mi padre, que están escritos con esa mirada un poco triste. De la tercera parte os leeré algún otro, y luego la última parte que está dedicada especialmente a los carmelitas, se llama El último carmelita, y es un poema que luego os contaré cómo se me inspiró. Bueno, esta es la sustancia de los milagros, que es de donde os voy a tomar los próximos versos. Pantala flavescens es un texto escrito a partir de es el nombre de una libélula pequeñita, muy pequeñita, que es la que vuela más lejos. Es el animal, bueno, en este caso, el insecto que vuela más lejos y el más pequeño, y me pareció que era un símbolo perfecto del poder que tiene la fragilidad. La fragilidad es algo muy poderoso, lo pequeño tiene mucha energía y mucha fuerza. Estaba leyendo una de las revistas del National Geographic que compra mi marido, que es geógrafo, y leí: una libélula es el insecto que vuela más lejos, más de 14.000 kilómetros cruza el mar, y me pareció una cosa tan bonita que dije: si yo soy así, si yo soy ella, si yo soy súper frágil, que estoy siempre a punto de romperme y sin embargo soy poderosamente fuerte, esa dualidad que todos llevamos dentro y que a mí me parece prodigiosa, cuanto más frágil, más fuerza. Bueno, es un poco también las bienaventuranzas de una forma un poco más cotidiana. Y el texto es sí me gustará leerlo. Pantala flavescens. Refrenando la brida transparente de su cuerpo, impulsado en el fuego del verano, un caballito del diablo reproduce en el orden del insecto mi vida. A pesar de su tamaño, dice el artículo, puede volar más lejos con sus alas que los otros. Parecen disecadas de vidrieras, maleables, con estampas como mallas en confuso laberinto de hebras. Con ellas se enfrentan al tuétano del aire, del calor y de las aves. Su planeo amarillo les da nombre. Aún así, sostiene en su fragilidad su fortaleza. Efectúa acrobacias sobre el océano, encaramándose a su nada, dejando que ventiscas tormentosas la cunen en su viaje de peligrosas corrientes y de aguas. Abandonándose sin resistencia, es especialista en el aikido. No puede haber mayor precariedad en la geodesia blanca del espacio. Como un fractal veloz, casi un espejo, la libélula dice como nada lo que soy. Respiración, silencio, ritmo, armonía, transparencia. No es necesario conocer los vientos, solo domar su furia con el canto, confiar en la pértiga del aire y dejarse impulsar alta en el vuelo. Bueno, el aikido, como sabéis, es esa especie de disciplina, no sé cómo llamarla, de mirada de filosofía oriental en la que no se hace daño a nadie, sino que tú te defiendes sin que ataques a nadie. Bueno, pues es esa fortaleza del no agredir a lo externo, no herir a nada de lo vivo. Hay que intentar pasar por la vida sin hacer daño siempre que se pueda. Esa es la Pantala flavescens. Tiene un enorme
fuerza, esa actitud en la vida. El siguiente se titula El poeta. No os lo voy a leer porque si os leo todos nos vamos aquí a las 10 de la noche y entre otras cosas tengo billete para las 9. Pero bueno, por lo menos os iré contando de dónde vienen algunos poemas porque yo creo que a veces son más bonitos los reportajes casi de los que proceden que el propio poema. Pero por lo menos la mirada general sí os la doy. El poeta está escrito a partir de un reportaje que hicieron en El País Semanal, en el Dominical, sobre palomas en Nueva York, un fotógrafo que hace fotografías de las palomas en Nueva York, y yo pensé con el reportaje que fijaos qué cosa más tonta es una paloma, que están ahí todas, que además decimos son unos animales muy sucios, en las ciudades nos los quitamos de encima porque es verdad que estropean mucho los edificios, pero que si de golpe alguien los mira de otra manera, los convierte en objeto digno de arte y transformados en palabra pueden ser objeto de poesía. Esto es todo en la vida, depende de cómo miremos la realidad, la transformamos. En realidad nos volvemos poetas no cuando escribimos poesía, sino cuando sabemos mirar la poesía en una flor, en una paloma, en cualquier cosa. Antes de escribir el poeta está en los ojos. Aquí sois todos poetas, lo sé por cómo miráis. No se es poeta porque se sepa escribir, se es poeta porque se sabe mirar, porque uno tiene sensibilidad. Y este reportaje me pareció, dije, madre mía, desfile de palomas. Y hacen esto, y de golpe y porrazo son cosas. Esto está ahí todos los días, lo veo yo, pero alguien lo transforma de una manera distinta. Bueno, pues yo escribí un poema al poeta. El poeta es quien es capaz, ese poeta, acaba el poema diciendo poeta de destellos que separa de la arcilla apagada de los días la sustancia sutil de los milagros, porque en realidad la poesía es esa capacidad de en lo cotidiano ver algo distinto, de darnos cuenta de que la vida está llena de pequeños milagros, que sí, que el coronavirus nos ha hecho la vida imposible, que nos tiene embozados, que nos asfixiamos, que sí, pero es primavera, hay flores, hay pájaros. Todavía ahí sigue el milagro y eso transforma la realidad en algo por lo que merece la pena ser vivida. Bueno, esta no soy yo, ya me gustaría, pero sí es una de los poetas míos de referencia. Eloy Sánchez Rosillo, hablando de la mirada y de la belleza, dice en uno de sus poemas en este libro, ¿quién lo diría? ¿Sucede la belleza sin nosotros o la crean los ojos al mirarla? Y dice, el hay abundancia fértil, continuidad de un todo inabarcable, honda misericordia de la vida. Y luego viene la ciencia y dice que demuestra que la belleza está en el ojo de quien la mira, pues seguramente la belleza está fuera, pero si no somos capaces de verla, no somos, puede estar ahí, pero está para nosotros. Es, por cierto, no sé si hay algún biólogo, pero biológicamente la belleza no favorece para nada la evolución de la especie. Es decir, es de las pocas cosas que biológicamente no favorecen nuestra evolución. ¿Y esto qué significa? Pues que es absolutamente gratuita, que la tenemos ahí para disfrute, no porque nos mejore nuestra evolutivamente como especie. Lo cual creo que también es muy interesante. Otras de las lecturas que yo citaba en esa especie de poética es Borges, que dice en un prólogo en uno de sus poemas, al cabo de los años he observado que la belleza como la felicidad es frecuente, no pasa un día en que estemos un instante en el paraíso. ¿Cuál es el paraíso de vuestro día? Pensad en él, porque lo habéis vivido o lo vais a vivir a lo largo de hoy, y en el de mañana y en el de pasado. Bueno, y también La Vanguardia tiene, no puedo evitar que yo soy periodista y de vez en cuando me vienen los ramalazos. Me gusta mucho leer la contra de La Vanguardia. La contra de La Vanguardia es una página final de La Vanguardia donde de vez en cuando hacen periodismo de lo diferente. Y entrevistaron a Brunello Cucinelli, que es un empresario que trabaja con la lana y hace ejercicios de lana, y cuando le entrevistaron él dijo, somos custodios que embellecemos el mundo. Me pareció una idea súper bonita, pensar que somos nosotros los que embellecemos el mundo y que lo diga un empresario. Luego después buscando quién era Brunello Cucinelli me di cuenta que su publicidad, la publicidad que hace para sus campañas tiene eso que él dice. Esta es una campaña de publicidad que hizo para su marca. La naturaleza está llena de infinitas razones, es
la imagen de una noche que está helando, cómo sale la gente del pueblo a calentar con hogueras las viñas para que no se enfríen. Me pareció una cosa tan bonita. Y esta es otra de sus campañas de publicidad, para que veáis que hasta la publicidad puede ser bella. La naturaleza no hace nada inútil. Aristóteles, bueno. Este poema, si quiero leeroslo, porque tiene que ver con cómo se escribe la poesía y cómo miramos el universo y cómo vivimos. Yo, que ando siempre agobiada, con mucha prisa, realmente solo escribo poesía cuando paro de hacer cosas, cuando estoy en silencio, cuando lentamente contemplo la realidad. Y leí este reportaje del País de una escritora alemana, Andrea Kohler, que decía que no hay que tener miedo a no hacer nada productivo. Y dije yo, claro, si yo cuando paro de hacer cosas es cuando realmente escribo bien, cuando se me viene la poesía es cuando paro, cuando hago las cosas lentamente. Lo que no estaba con la espera estaba, contesta la escritora al periodista, que recoge cual uvas sus palabras, imaginando el vino enardecido que va a embriagar después a los lectores. Yo también me dejo deslumbrar por la ebriedad de lo que dicen. Pienso en poemas no esperados, en nudos en vuelo de canciones que susurran cuando observo el cielo solamente. Cuando orillo las horas y las prisas al borde del cemento de las citas, agendas, planes, plazos, reuniones y asambleas. Cuando me paro y miro absorta la vibrante ofrenda de las hojas bajo el viento, como si fueran metáforas o ingrávidas candelas a punto de dibujar en el espacio las distintas manifestaciones de lo que nunca puede ser nombrado. Es como un milagro el tiempo, que en su pausado deslizarse permite la existencia de todo lo que el hombre pueda imaginarse. Igual que en los poemas, que eligen el lugar y el tiempo de su cita. Me gusta la plenitud de las palabras infiltrada por la luz de la mañana y también la llegada de la calma sobre el folio mientras se cimbrea una brizna de nieve en los cristales. Lo que no está empieza a ser si se espera un tiempo lentamente. Solo hay que dejar que el silencio pose su pausado sedimento en el vacío, lograr acompasar el ritmo del baile de los ojos y la vida sus escritos y aprender a escuchar lo que nos cantan. Me lo ha tapado al final, pero bueno, es suficiente. Bueno, es hacer las cosas despacio para que te llegue el poema, hacer las cosas despacio, la lentitud, el reposo, la mirada sobre la realidad, el milagro, etc. Bueno, los aromas está dedicado, no os lo voy a leer, pero está dedicado a mi gatita Sombra. Se lo dediqué porque está siempre oliendo, le abro la ventana, huele siempre y no puedo evitar, está escrito también a partir de un artículo de la BBC, cómo ven el mundo los gatos. Descubrí cuando llegó Sombra a casa, descubrí cómo veía el mundo los gatos y no es nada de lo que yo pensaba. Esta Sombra es la gatita, digo, bueno, voy a presentarle la Sombra a la Universidad de la Mística. La descubrió mi marido un día por la mañana, que dijo, he visto una cosa ahí pequeñina, negra, que anda por el jardín. Y por la tarde había un pájaro de estos, un milano, que bajaba, un milano real, y dijimos, uy, qué raro. Y salimos a merendar un mes era ya casi verano, y vimos una cosa chica, la tenéis ahí arriba a la izquierda, deshidratada a punto de morirse, que dijo miau. Y le dimos un trocito de la merienda y ya. Esa es Miau, esa Sombra, comió, le compramos, la acariciamos, se metió entre nuestros libros, nos mira con ojitos deliciosos y se quedó a vivir con nosotros. Está hecho el poema a Sombra. Después de Sombra, como vivimos en un jardín, vinieron otros gatines, nos hicimos responsables de una colonia de gatitos abandonados allí. Y os presento a las otras dos que viven con nosotros. A esta, la que llamamos Rubita, que se llama Agatha por Agatha Christie. La cogió un perro y casi la mata, la tuvimos que llevar al veterinario y se quedó con nosotros y vive con nosotros. Y la de abajo, Maggie, por Marguerite Yourcenar, Maggie, la chiquinina, esa desarrolló a los 4 meses un tumor que era 2 veces su cuerpo y estuvo a punto de morir. La llevamos al veterinario, la abrió, se quedó toda abierta, la llevamos a casa y vive con nosotros. O sea que son las 3 que las tenéis ahí. Y el poema está dedicado a ellas. No lo he puesto porque no os lo iba a leer, pero es un poema dedicado a ellas que se titula, pues eso, Sombra. Epifanía
es un poema muy bonito que está escrito, un momentito, a partir de algo que dijo Zagayevsky, el premio Nobel de Literatura, que le dieron el premio Princesa de Asturias del 17, que dijo en un momento de su conferencia que no sabemos qué hacer con un momento epifánico, no somos capaces de preservarlo. Y me gustó muchísimo esta cita porque la epifanía es ese momento en los que se levanta un velo y se ve la realidad. Son momentos de la vida que destellan entre lo cotidiano. Y a mí me pareció que ¿dónde estaban mis momentos epifánicos? Pues es esa foto que hay ahí, una tarde de verano. La luz resbala por el mantel que espera ansioso la inflamación feliz de la merienda. A lo lejos los niños alzan al aire la liturgia punzante de sus risas. La lentitud es profanada solamente por el vibrar de las alas de una abeja mientras se acercan las flores de lavanda. Apenas es nada esta melodía que reverbera invicta entre mis ojos. Apenas este momento podría presumir de intensidad o trascendencia, aunque tiene en su levedad el fulgor de aquello que es puro y transparente. Solo asisto a lo que es, contribuyendo a no romper su sagrado transitar impreso únicamente en el presente. Lo dejo ser y cae y posa su gracia sobre el mundo, con una contundencia que hace daño por su verdad, por su bien, por su belleza, por su vacío y por su nada. Es ese momento en una tarde que no pasa nada, que solo hay el sonido de una abeja, silencio y olor a flores. Y es epifánico porque ahí está en toda su plenitud, para mí, por supuesto, el sentido de la realidad. No hace falta que ocurran grandes cosas, los pequeños momentos están llenos de destellos. Pues esa es la epifanía. Bueno, y cántico, tampoco os lo leeré para no alargar mucho. No quiero irme más allá de las 8, como creo que debe ser cualquier intervención de este tipo, como una clase, porque si no se pierde también atención. Pero este es un poema que surgió de una experiencia lectora que me impactó. Leí que el premio Nobel en un libro que publicó La Vanguardia, La Vuelta al Mundo, 80 autores, hablaba que Zaburo Oe, el premio Nobel de Literatura, y contaba la historia de su hijo. Un hijo que nació con un montón de problemas cognitivos y físicos, hasta tal punto que le dijeron a la madre cuando nació que era mejor que lo dejara morir, porque iba a quedar casi como un vegetal. Y ellos no pudieron dejarlo morir. Y entonces le ponían sonido de pájaros de fondo. Y el niño se acostumbró a escuchar el sonido de los pájaros. Y el niño, antes de decir papá o mamá, que tardó muchísimo en decirlo porque tenía unos problemas de lenguaje fortísimos, un día oyó cantar un pájaro y dijo, le dio el nombre al pájaro. Y entonces la primera palabra que dijo era la palabra del pájaro. Y que Zaburo cuenta en el discurso del Premio Nobel de Literatura, cuando lo recibió, podéis leerlo en internet, merece la pena, es precioso. Cuenta que cuando que él tuvo siempre como la sensación de que algún día sabría hablar la lengua de los pájaros. Y cuando eso lo hizo su hijo, él descubrió que ya había aprendido a hablar el lenguaje de los pájaros. Y me inspiró la historia de este niño, que por cierto, el niño ya es mayor, el niño tiene un don especial para la música y es compositor. Ya no es un niño. De hecho, si buscáis en Wikipedia, aparece como un compositor. Wikipedia pone que se ha vuelto a poner ahora de moda porque alguien publicó en internet la historia de este niño y todo el mundo lo ha descubierto. Bueno, está publicada mucho antes y se titula Cántico. Y voy metiendo las palabras que dice que Zaburo con lo que yo voy pensando y acabo diciendo, antes que a los desconfiados signos falsos de los hombres, Icario, el nombre del niño, del hijo, entrega el árbol de su voz en larga espera al abrasado compás de los gorjeos que todo lo prometen y lo cumplen. Los pájaros hablan con él antes de que él hablara. Evidentemente, el canto de los pájaros es terapéutico en todas las tradiciones. Hablar la lengua de los pájaros es símbolo de ser un sabio. Y él, aquí tenéis, tiene abajo, no tengo tiempo, si hubiera tenido tiempo os había puesto la música, porque la música es una música muy bonita, muy armónica, muy semejante a la de Enya. Y es preciosa. Y aparece
Dice que tiene autismo, tiene bastantes más cosas que autismo, pero bueno, ya sabéis que Wikipedia tiene limitaciones como enciclopedia, pero bueno. El cuento tampoco os lo pondré, pero sí os quiero contar, porque es un poema escrito a partir de un texto de National Geographic, lo que es el mundo. Es que el mundo, el periodismo también tiene reportajes hermosos. Cuando la gente dice es que los periódicos solo cuentan cosas malas, pues no es verdad. Fijaos, está lleno de miradas también prodigiosas sobre la realidad. Pues un periodista se le ocurre descubrir o descubre no sé de qué manera que en Finlandia hay un pueblecito abandonado y que los habitantes han abandonado las casas y las casas se han adueñado de ellos los animalitos. Se hace un reportaje fotográfico que es que a mí me pareció, digo, madre mía, qué cosa más bonita. Y esto está aquí, el mundo está lleno de momentos. Los periódicos, las revistas, las televisiones y las radios también tienen momentos epifánicos. Este es uno de ellos. Y son, bueno, fijaos qué cosa más bonita. Está la mirada del... Ahí está un poeta, ¿eh? Quien ha descubierto esto es poeta. Y yo utilicé el cuento como título de este poema y me inspiró también la idea de San Juan de la Cruz, de un espacio donde se llama las criaturas. ¿Eh? Bueno, la tercera parte es la arcilla de los días, la parte más oscura. Por eso la titulé La arcilla de los días, porque ahí está lo oscuro, lo denso, la parte de barro que somos nosotros. Yo lo estaba pasando verdaderamente mal, estaba profundamente triste, el libro se cayó, la poesía dejó de hablarme, el tema de mi padre me tenía muy herida y además a una tía que yo quería mucho le diagnosticaron un tumor cerebral, 2 meses de vida y todo aquello a la vez me descolocó y en ese momento la poesía se calla hasta que un día... eh, me encontré con National Geographic con un reportaje en el que titulado La música bajo el frío, este es el título de mi libro, esto es lo que me inspira. Aparece un pajarito, un herrerillo, que es un pájaro que me encanta, amarillo y azul, que en una de las, en 10, cantando en la República Rusa de Karelia a 10 grados bajo cero, se le hiela el canto. El canto está helado, esas son las notas que se han congelado por el frío. Y entonces yo sentí que esta foto me decía lo que yo tenía que hacer con mi poesía, cantar con ese dolor, convertirlo en poesía. Y de golpe la poesía volvió, yo seguí escribiendo, escribí congelando mi palabra porque los textos de esta parte son todos fríos y son duros. De hecho, los de mi padre no los puedo ni leer todavía, me pondría a llorar y no quiero. Si leéis el libro los leéis vosotros, pero escribí sobre distintas cosas que en ese momento me impactaban y todas están escritas con esa congelación. El canto bajo el hielo, una estampida de cristales bajo el hielo y contra el aire y contra el rostro. Camino ahora de infinitos arañazos de ceniza, pero duelen los clavados más adentro, en lo hondo del interior de la alegría y también de la esperanza. Lo peor de lo peor hoy es posible y no tiene amparo ni remedio. Solo aguardar que el final llegue despacio y sin herida y sin dolor y sin conciencia. ¿Cómo es posible cantar frente a la escarcha clavada cual cuchilla entre las lágrimas? ¿Cómo beber este vaso de cal y sosa cáustica sin hallar el cobijo a tanta muerte? Cantar la canción de Ananías, Misael y Azarías, cantar en un yiddi muy confuso, negra leche amarga en el lóbrego camino al crematorio, cantar la canción de las mujeres africanas salvadas ya sin hijos del naufragio. Habrá que intentar construir una balada llena de llagas y coágulos de lodo, con su música astillada en la garganta y con el aliento de niebla del herrerillo para no morir de tristeza en este invierno. Y esa es la siguiente parte que estuvo hecha de heridas, de relatos de heridas. Esta es La Mancha, que es un poema escrito a Robert Walser, que es un escritor maravilloso, que perdió la cabeza, se volvió medio loco, que tiene un libro recomendadísimo sobre la vida
de él, Jesús Montiel, que es un escritor y un poeta prodigioso, llamado Señor de las Periferias, y que curiosamente muere de esta forma. Esta foto se hizo famosa porque lo encontraron paseando en un bosque helado y las huellas, esta es la foto de cuando lo encuentran muerto en la nieve, y que por cierto él había anticipado en una obra que había escrito él en Los hermanos Tannen, donde uno de ellos muere y él cuenta con qué nobleza ha elegido la tumba. Yace en medio de espléndidos abetos verdes, cubiertos de nieve. La naturaleza se inclina a contemplar a su muerto. Es la mejor música para alguien que ya no tiene ni oído ni sensaciones. Bueno, La pena es un poema escrito a Virginia Woolf y a su muerte. Como sabéis, Virginia Woolf se suicidó y escribió una carta de amor preciosa a su marido en la que le decía que le dejaba porque sabía que le iba a hacer profundamente infeliz. Y yo digo que es una carta de amor, de despedida, de las cartas de amor más hermosas que se han escrito, escrita de su mano. Varios poemas al tema de la inmigración que escuece y definiciones de mar. La caída, este está escrito a mi padre, el naufragio, bueno. Y como no quiero alargar mucho y veo que faltan 6 minutitos y si alguien quiere hacer alguna pregunta, sí quiero leer el último que lo escribí cuando hace un par de años, 3, 4, no recuerdo, vino a Salamanca Pablo Dors a presentar un libro y me pidieron en el ayuntamiento que lo presentara yo. Y le hice una presentación, el libro me pareció precioso y luego nos fuimos a cenar y en la cena se añadió un carmelita, el padre Ramón, que entonces vivía solo en Las Batuecas y me contó que él vivía solo en Las Batuecas, se fue hace ya varios años. Y entonces a mí me impactó la idea del padre Ramón viviendo solo en Las Batuecas. Tiempo después, pues un día alguien me mandó una entrevista a él, al padre Ramón, y alguien le hacía una entrevista en una habitación y entonces para mí fue como un símbolo de lo que era una persona que vive sola en una vida determinada. No era él, era lo que él simbolizaba. Y titulé el poema El último Carmelita. Me pareció impactante lo que es la vida, este tipo de vida. Una cámara delante y detrás pregunta un hombre por lo más simple, la oración. El carmelita orlado por el fulgor impreso en las paredes habla dulcemente del diálogo con lo alto y también con lo más bajo. La unión entre palabras y silencio para decir lo obvio, no escuchado. Sorprenden los términos que elige. Belleza, vacío, huida, apego, bondad, amor, mística y espíritu. ¿En qué conversación podrían usarse sin parecer un loco o un extraño? Mira lento al hombre que le busca para llenar las horas de un programa. Detrás de ambos un valle levanta su inmensa ciudadela hecha de viento. Los extremos se citan en su vida. Las horas se comparten entre el blog y la intimidad silente con la luz. El mundo intuye el poder de callar y Beret lo canta a los más jóvenes. Guíame con tu silencio, que así sí nos entendemos. Es ya el último Carmelita. Hoy no hay nadie que escoja esta vida de paz y de armonía. Sin él está vacío el paraíso y su aire será respirado solo por gorriones y turistas. Y puestos a citar, una pizarra allí recuerda: Dios es el silencio del cual proceden todos los sonidos. Al fondo, los trinos de los pájaros ponen banda sonora a la entrevista. Y este es el final del libro. Dios es el silencio del cual proceden todos los sonidos y, por supuesto, también estos, los del canto bajo el hielo. Un placer haber podido compartir esta mirada y esta forma de percibir la realidad, que es en realidad la poesía, con todos vosotros. Y bueno, quedan 4 minutitos para que sean las 8. Si alguno quiere intervenir, decir cualquier cosa, preguntar, conversemos, que lo que queráis a vuestra disposición.
Gracias. Bueno, agradecerte estas palabras libres y solamente vamos a recordar lo que se me ha venido a mí según ibas leyendo, ¿no? No sé si era Isaías el que dijo, no pongáis bozal al buey que trilla. Y digo, qué bien, buen comienzo, me quito la mascarilla porque la palabra tiene que estar libre. Entonces, creo que es Isaías el que lo dice. No sé, seguro que lo sabes tú mejor que yo no. En la Biblia está. Pero sí, es una cita muy bonita. La frase es genial, ¿no? Es genial y además muy, No muy bien pongáis- traída al Sí, contexto. sí, no pongáis bozal al buey que trilla, ¿no? Y luego, unido con los bueyes, la lentitud y la mirada. Se me vino a la mente también, al recuerdo, a Fangui y la historia del buey mayor, Carlongo, me parece que se llamaba, esa lentitud, esa sabiduría de la vida, ese que mira lento, el buey que va aprendiendo lentamente. Yo creo que hay que hacerle un homenaje a la lentitud del buey, Sí. para poder mirar todas esas cosas que tú miras en la naturaleza, porque es verdad que se emociona uno, ¿no? Al ver estas maravillas que ha sido capaz de mirar, de ver, de mirar y de decirlo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti. Eh, Muchas gracias. La verdad es que traes muy bien las citas, me han gustado mucho, es verdad. El otro día que hice la presentación en Salamanca, en una librería, yo doy clase a la Universidad de la Experiencia, que es de las cosas más bonitas que puede hacer un profesor. Dar clase a la gente joven está bien, pero dar clase a la gente mayor es algo que a mí me enseña, me llena, me da una enorme felicidad. Vino una alumna mía y me dijo, he leído tu libro y me he reconciliado conmigo misma. Desde que me jubilé, todo lo hago muy despacio, estoy súper agobiada y de golpe he visto que hacer las cosas lentamente es bueno. Y dije, pues sí, la verdad, ojalá todos recuperáramos esa lentitud, esa respiración agradecida por las cosas que nos rodean, que yo misma me lo tengo que recordar, ¿eh? Que soy. Muchísimas gracias por tu intervención. ¿Alguna cosita más? A mí me gusta mucho luego escucharos a vosotros, que seguro que tenéis miradas, vidas, experiencias preciosas que... Nada. Bueno, espero que os haya gustado. Son las 8, cumplimos con el horario. Si nadie quiere decir nada, de verdad, daros muchísimas gracias a todos por estar conmigo, por permitirme miraros a los ojos cuando hablaba. Me resulta muy agradable. Ojalá dentro de poco podamos mirarnos también la sonrisa, ¿eh? Por esto me lo he quitado, porque necesitaba miraros, sonreír, hablar y poder vocalizar. Ojalá pueda. Un placer y nos encontramos. Bueno, de verdad, Asunción, darte las gracias por este momento poético tan bonito, con esta mirada sobre la vida, con esta poesía del alma, ¿no? Y cómo a partir de las noticias de la vida, ¿no? Están llenas también de belleza. Así que muchísimas gracias por este rato que nos va a servir, bueno, pues para esponjar el espíritu. Gracias por venir, te lo agradecemos de verdad de corazón. Bonito.